Para todos, como es de usual los miércoles, cada semana vamos a Acércate hablar. más al micrófono. Bueno, buenos días para todos, como es usual los miércoles en pediatría, vamos a hablar sobre la reunión de pediatría, perdón. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre gliomas difusos pediátricos, principalmente enfocados hacia los gliomas supratentoriales. Para empezar con unas generalidades, recordar que los tumores más frecuentes sólidos en los pacientes pediátricos van a ser los tumores del sistema nervioso central. Y de ellos, el más común va a ser los gliomas. Estos los vamos a dividir pues en forma grande en difusos y circunscritos. Y estos a su vez se van a subdividir en los tumores de bajo y alto grado para cada uno de ellos respectivamente. Algo importante aclarar desde el inicio es que los gliomas en pediatría van a ser clínica, biológica y molecularmente diferente a los gliomas de adultos. Siendo el glioma el tumor más común, más o menos va a representar un 40% de todos los tumores sistema nervioso central pediátricos, con, digamos, una distribución muy proporcional entre gliomas de bajo grado y alto grado, siendo un poco más alta para los de alto grado. La mayoría de los de alto grado se van a ubicar en tallo, y el resto pues en ubicación del resto del neuroeje. Vamos a entonces a enfocar la charla dividiéndolo, inicialmente hablando sobre los gliomas de bajo grado, cada uno de sus subtipos, y luego los de alto grado. Entonces, para empezar a hablar un poco sobre los gliomas difusos de bajo grado, estos van a corresponder a un 6% de ese 40% de todos los gliomas, de todos los tumores, perdón, del sistema nervioso central. Estos tumores, por definición, no van a tener mutaciones ni variaciones del IDH. Se van a provocar o se van a producir por eventos de fusión oncogénica. La mayoría de ellos vamos a ver que van a ser supratentoriales, a diferencia de los de alto grado, que sí tienen una predilección más por la línea media y infratentorial. Estos tumores usualmente, desde el punto de vista clínico, se van a asociar a epilepsia de larga data y en gran parte de ellos en asociación con epilepsia farmacoresistente. La clasificación actual que nos da la OMS desde el 2021 son estos cuatro tumores. El primero es el astроitoma difuso con alteración del gen del MIB o el gen MIB-L1, que es el MIB-like, el glioma angiocéntrico, el tumor neuroepitelial polimorfo de bajo grado juvenil y el glioma difuso de bajo grado con alteración en la vía de la MAP quinasa. Para empezar a hablar un poco de cada uno de ellos, entonces, primero tenemos el astroitoma difuso con alteración del MIB. Este va a ser un tumor astroglial de infiltración difusa, es OMS grado 1. Son tumores realmente raros, una introducción pues reciente. La serie más grande que hay hasta el momento son 20 pacientes. La edad media que describen es de 5 años. Hay una ligera predilección por el género masculino. Usualmente son de ubicación hemisférica, aunque hay reportes de ubicación en diencéfalo y tallo cerebral. La clínica más frecuente, como en gran parte de estos tumores, va a ser la epilepsia farmacoresistente. Desde el punto de vista genético, es lo característico de este tumor y lo que caracteriza a todos uno de esos tumores de bajo grado, es una alteración genética en la fusión del gen del MIB1 o el MIB-L1. Estos genes son tres factores de transcripción que están implicados en la proliferación celular, entonces al sobreexpresarse se convierten en factores oncogenéticos que, digamos, promueven la tumorogénesis y el desarrollo, pues, y la proliferación celular. Ya en la parte imagenológica, vamos a ver que estas son lesiones corticales o subcorticales, usualmente que pueden ser, digamos, falsamente bien delimitadas en la resonancia, sin embargo, tienen una naturaleza infiltrativa, como vamos a ver en la parte histológica. Hay una predilección por el lóbulo temporal, seguido del frontal y el occipital. Las características en la resonancia, entonces, van a ser tumores que son iso-hipointensos al T1, hiperintensos de heterogéneos en el T2 FLAIR y sin restricción a la difusión ni realce el contraste, como es usual para los tumores de bajo grado. En la parte patológica son proliferación de células gliales. Vamos a ver que algo característico va a ser que se encuentran neuronas atrapadas y esto hace, digamos, referencia a su naturaleza infiltrativa y por eso se considera un glioma difuso. La actividad mitótica es ausente y no va a haber presencia ni de proliferación microvascular ni de necrosis, siendo pues un tumor grado 1. En la parte inmunohistoquímica, lo más importante a tener en cuenta es que estos tumores van a conservar la expresión nuclear de la TRX y son negativos tanto para OLIC2, CD34 y el MAP2. Cuanto al manejo, y esto va a ser, digamos, similar para el resto de los gliomas difusos de bajo grado, es la resección quirúrgica con una resección macroscópica total. Digamos que en los datos de seguimiento en este tipo de tumores, a pesar de que son poco lo que se cuenta, se considera que el pronóstico es favorable. Son tumores de crecimiento extremadamente lento y la recurrencia es muy baja. En la gran mayoría de los pacientes hay mejoría a su vez de las crisis.
Dentro de los criterios esenciales, entonces, para hacer el diagnóstico de estas lesiones, vamos a tener que son gliomas difusos, sin mutación en los genes del IDH ni el H3, como vamos a ver que esto va a ser más importante más adelante, con esta variante estructural genética en los genes del MIB o el MIB-L1. Esto va a ser entonces lo fundamental al momento de hacer el diagnóstico, lo que nos recomienda la guía. Pasando al glioma angiocéntrico, este es un tumor estático de crecimiento lento, va a ser también OMS grado 1, es un tumor de una edad más tardía, de presentación más o menos a los 13 años. La característica o el sello molecular de este tumor va a ser la fusión del gen del MIB con el QKI, que es un gen de supresión tumoral. Estos tumores son raros, representan menos del 1% de los gliomas difusos de bajo grado y tienen una predilección por ubicación en la corteza, muy asociados a epilepsia focal refractaria. Desde el punto de vista genético, como lo mencionaba, lo característico de este tumor va a ser la fusión del gen del MIB con el QKI, que es un gen de supresión tumoral. Al momento de que ocurre esta fusión, se convierte en un impulsor oncogénico que va a aumentar la proliferación celular y activar toda esta cascada de señalización a través de la vía de la MAP quinasa. En el punto de vista histopatológico, la característica principal de estos tumores va a ser un patrón de crecimiento angiocéntrico y un crecimiento subpial que también puede ser visualizado en las imágenes. Por definición, no hay mitosis ni necrosis o proliferación microvascular al ser un tumor grado 1. En el punto de vista inmunohistoquímico, comparten algunas similitudes con los ependimomas y lo más característico va a ser la presencia de edema de tipo focal. En las imágenes son tumores usualmente córticos subcorticales, supratentoriales y con una predilección especial por el lóbulo frontal o temporal. Es común que haya una extensión subpial, como se mencionaba desde el punto de vista histológico, y estos tumores tienen dos características muy importantes en la resonancia. Lo primero es que tienen un borde típico hiperintenso en el T1, en las secuencias de T1, y lo segundo es que se describe una proyección en forma de tallo desde el tumor hacia el ventrículo lateral en las proyecciones de Flair, como vemos en la imagen A. En el T2 tienden a ser hiperintensos heterogéneos y son tumores que no realzan al contraste. El manejo, entonces, como es usual para estos tumores de bajo grado, va a ser la resección quirúrgica con una resección macroscópica total y estos tumores se han descrito como tumores de curso indolente, estables radiológicamente. Si hay una resección completa, el pronóstico es favorable, con una muy baja recurrencia y como es, digamos, usual para estos otros tumores, el rol de la quimio y la radioterapia es muy incierta, a no ser de que estemos hablando de alteraciones moleculares puntuales dirigidos más hacia la parte de la inmunoterapia. Entonces, como criterios esenciales para el diagnóstico de este tumor, va a ser un glioma con un patrón histológico angiocéntrico, eh, similar a los ependimomas, y va a tener como criterios deseables una falta de anaplasia, alteración en el gen del MIB1, específicamente la fusión con el QKI, o en casos que haya dudas, el perfil de metilación específico de ADN sirve para aclarar esas dudas. El siguiente tumor es el tumor neuroepitelial polimorfo de bajo grado juvenil. Es un tumor de crecimiento lento. Va a tener característicamente alteraciones también en la vía de la MAP quinasa. Es grado 1. Es un tumor también raro, que a su vez, similar al glioma angiocéntrico, tienden a tener una presentación un poco más tardía, entre la segunda y la tercera década de la vida. Es de ubicación usualmente subcortical y está también muy asociado a epilepsia farmacoresistente. Desde el punto de vista genético, lo más importante va a ser estas alteraciones en la vía de la MAP quinasa, específicamente la mutación del BRAF B600E y una expresión aberrante de CD34, que va a ser, digamos, una firma inmunistoquímica importante a tener en cuenta. En la parte histopatológica son tumores que comparten algunas características histológicas con el oligodendroglioma y, similar a este, también pueden presentar calcificaciones. En la parte inmunistoquímica, lo más importante va a ser entonces la expresión de CD34, que es muy difuso, y algo también relevante es que por su similitud con los oligodendrogliomas, estos tumores sí no van a tener, no van a tener la colección del 1p19q, que es la característica pues, de los oligodendrogliomas. Pueden también conservar la TRX y en los casos en que se encuentre la mutación del BRAF B600, pues esta va a ser positiva. En las imágenes de estos tumores, entonces, usualmente van a ser tumores subcorticales, pueden haber oligoquísticos y una característica importante va a ser la presencia de calcificaciones. Estas pues, son visualizables en la resonancia usualmente en las secuencias de T1, en las secuencias de gradiente eco o de susceptibilidad magnética. Tienen una predilección especial en la literatura por el lóbulo temporal derecho y tienden a ser lesiones más pequeñas y un poco más difusas. Hipointensos en el T1, hiperintensos en el T2 y como es usual de estos tumores, no hay realce al medio de contraste. El manejo va a ser igual, la resección quirúrgica con una resección macroscópica total
Y en estos casos, digamos que el pronóstico es bueno y va a haber una mejoría completa o parcial de las crisis. Como criterios esenciales, tenemos un tumor similar a un oligodendroglioma con expresión de CD34, tumores que son salvajes para IDH y con una expresión en caso de que esté presente la mutación del BRAF V600E. En caso de que haya dudas, digamos que el perfil de metilación específico o molecular es importante. Y lo deseable va a ser que haya ausencia de la colección del 1p19q, ya que esto sería más para oligodendrogliomas. Finalmente, dentro de los gliomas difusos de bajo grado tenemos el glioma con alteración en la vía de la MAP quinasa. Este es un tumor también de introducción reciente que más que corresponder a un tipo molecular específico, es más un espectro. De hecho, desde el punto de vista del perfil de metilación, no corresponde a un grupo de tumor puntual, sino a una serie de entidades. Este va a ser un glioma de morfología estrocítica oligodendroglial. Son tumores raros, más de la infancia. Hay tres subtipos: el que tiene que ver con los receptores de la tirosinquinasa en el factor de fibroblastos, los que hacen duplicación interna también de este mismo receptor, y los que tienen mutación del BRAF V600. Pueden ocurrir a cualquier nivel cráneoespinal. Sin embargo, lo más frecuente es que tengan una ubicación hemisférica. La clínica va a ser la epilepsia sin una asociación tan grande con la epilepsia farmacoresistente como si era para los otros tumores de bajo grado. En la parte genética, lo más importante entonces va a ser esta expresión de la vía de la MAP quinasa, teniendo entonces tres subtipos: el que tiene la duplicación interna en este gen, de esta proteína, perdón, de crecimiento de fibroblastos, el que tiene la mutación en el dominio de la tirosinquinasa y los que tienen la mutación en el BRAF. Todo esto es importante, digamos, al momento de los blancos terapéuticos, ya que algunos tumores, algunos medicamentos como los inhibidores del BRAF podrían ser útiles en estos tumores si se demuestra la mutación. Por definición, son tumores que son IDH salvajes y van a tener también ausencia de la lesión homocigota del CDKN2A, a su vez como otras mutaciones asociadas a otros tipos de tumores. En la parte histológica, lo común va a ser entonces una morfología oligodendroglial o astrocítica y van a tener un patrón de infiltración muy similar a los gliomas angiocéntricos. No hay un sello inmunistoquímico o patológico para identificarlos, por lo que en la mayoría de los casos va a requerir una caracterización molecular para detectar estas mutaciones del BRAF o del factor de crecimiento de fibroblastos. Eh, Algo que puede ser encontrado en la inmunistoquímica va a ser esta inmunoreactividad del BRAF en caso de que esté presente, y va a ser importante la ausencia de la colección del 1p19q, ya que podría también confundirse con oligodendrogliomas por esta morfología oligodendroglial. En las imágenes van a ser lesiones más heterogéneas con cambios quísticos y, a diferencia del resto de los otros tumores de bajo grado, para este tipo de lesiones sí puede haber algún grado de realce al contraste. Tienden a ser hipointensos en T1 y hiperintensos en T2. El manejo es la resección quirúrgica. Sin embargo, hasta ahora no hay mucha evidencia acerca como del pronóstico futuro de este tipo de tumores, ya que corresponden más a un espectro. A medida que se investigue más y salgan, digamos, nuevos reportes de estos tumores, cada subtipo tendrá su pronóstico específico. Lo que sí se sabe es que como grupo general, estos tumores tienden a ser de mejor pronóstico que los gliomas IDH mutados, y por estas asociaciones genéticas, como mencionaba previamente, son, digamos, tumores que tienen un blanco terapéutico potencial, y es que los que se encuentren como mutaciones del BRAF, los inhibidores como el dabrafenib, es una excelente elección terapéutica para este tipo de pacientes, y en los que tienen alteraciones del factor de crecimiento de fibroblastos, los inhibidores del MEC como el selumetinib y el trametinib son también buenas opciones. En general son tumores de progresión muy lenta y el pronóstico tiende a ser muy favorable. Como criterios entonces esenciales para diagnosticar estos tumores, vamos a tener un glioma difuso con alteración en la vía de la MAP quinasa, usualmente IDH salvajes, con ausencia de la colección homocigota para el CDKN2A, y deseable que sean tumores de inicio en la infancia o con un perfil de metilación específico para este tipo de mutaciones. Pasando a los gliomas difusos de alto grado, vamos a ver que estos van a corresponder al 10% de los tumores del sistema nervioso central pediátrico. Son más frecuentes que los de bajo grado, y van a ser la principal causa de muerte relacionada en cáncer en niños. La mayoría se van a ubicar en tallo, siendo de la proporción principal de estos los gliomas intrínsecos difusos del puente, que digamos ya fue un tema mencionado por Cristian en la previa reunión. El resto van a tener una ubicación usualmente craneoespinal. Sin embargo, hay algo de predilección por el hemisferio.
Son tumores que en general son de muy mal pronóstico, con tasas de sobrevida muy bajas, usualmente inferiores a los 24 meses, y en donde el manejo va a estar más encaminado a llevarlos, en los casos en que sea posible, de los tumores supratentoriales a una resección quirúrgica máxima segura y seguido de un tratamiento adyuvante con radioquimioterapia. Dentro de la clasificación que nos da la OMS nueva, tenemos otros 4 tumores para estos gliomas difusos de alto grado: glioma difuso de línea media con mutación del H3K27, el glioma hemisférico con mutación del H3G34, el glioma difuso salvaje para IDH y H3 y el glioma hemisférico de tipo infantil, que es un tumor de aparición de cierta forma reciente. Vamos a ver entonces un poco de cada uno de ellos. El glioma difuso de línea media con alteración del H3K27 es un tumor infiltrativo, por definición, por esta característica molecular. De entrada son tumores grado 4, independientemente de las características histológicas. Tiene una predilección específica por el puente, siendo este el principal subtipo histológico dentro de los gliomas difusos pontinos, que ya pues un tema tocado y no hace parte pues de la revisión actual. Dentro del componente supratentorial, este tipo de tumor tiende a ubicarse en el tálamo y van a corresponder más o menos al 10% de los tumores pediátricos. La clínica obviamente va a depender de dónde se ubiquen, siendo para los tumores del puente la tríada clásica como parálisis múltiple de pares craneales, signos de tractos largos y ataxia. La hidrocefalia puede estar presente en cualquiera de sus ubicaciones por compresión del acueducto o del cuarto ventrículo, y puntualmente para la ubicación supratentorial, que sería como el enfoque de nuestra charla, dentro de los gliomas talámicos, lo más importante va a ser la presencia de déficit focales. Desde el punto de vista genético, estos tumores se van a caracterizar entonces con una mutación en el gen de la histona H3, específicamente el gen H3F3A. En esta mutación puntualmente lo que se va a ver es un cambio de un aminoácido que es la lisina, se va a cambiar por la metionina en la posición número 28. Cuando se pierde esa posición 28, automáticamente quedan nomenclados como 27. Es por eso que es un poco enredado, pero básicamente uno siempre lo ve en la literatura como mutación 28, entre paréntesis 27, y es básicamente porque se pierde ese cambio de ese aminoácido en esa posición, y esta es esa parte pues como de la nomenclatura. Eh, Antes eran considerados como un subtipo molecular grande únicamente con mutaciones a este nivel. Sin embargo, desde la actualización del 2021 se ha visto que no solamente este tipo de tumores de línea media van a tener mutaciones a nivel del gen de la histona H3, sino que también puede haber mutaciones en otros genes, como son el gen del ESIP o la mutación en el factor de crecimiento endotelial. Entonces, por eso se han, digamos, subdividido y ya no se consideran únicamente pues como este subtipo. Digamos, hacer la aclaración, yo creo que se sale del enfoque de la charla y es algo pues muy de biología molecular, pero básicamente como para entenderlo, son tumores que tienen mutación pues a este nivel. Las de lesiones de tanto del CDKN2A y B y van a ser raros en este tipo de lesiones, y en general cuando están presentes, tanto con la mutación del CDK como la del MGMT, usualmente van a dar un mejor pronóstico en este tipo de tumores. Desde el punto de vista imagenológico, para las lesiones talámicas, vamos a ver que en los niños las lesiones tienden a ser bitalámicas, mientras en adultos y adolescentes tienden a ser unilaterales. Usualmente en la resonancia son tumores, los talámicos, de comportamiento más homogéneo, tienden a ser hipointensos en T1, hiperintensos en T2, y con un realce, perdón, muy, muy variable, usualmente es casi que mínimo o nulo, y hay un signo característico que podría estar presente en una proporción muy baja de pacientes, y es esa discordancia en el T2 FLAIR, siendo tumores hiperintensos en el T2 y hipointensos en el FLAIR, que es un sello casi que característico de los tumores, de los astroitomas IDH mutados, grado 2 y grado 3, pero que se pueden presentar en este tipo de lesiones de línea media. Cuando se presentan, esto, digamos, se asocia a una mejor respuesta a la radioterapia y a una mejoría en la sobrevida. Sin embargo, va a ser la minoría de estos pacientes. Desde el punto de vista patológico, son tumores infiltrativos, pueden tener morfología variable que va desde tumores de características astrocíticas hasta tumores indiferenciados. Es frecuente la presencia de mitosis, y ya empezamos a ver que va a haber presencia de necrosis, proliferación microvascular. Sin embargo, si estas no están presentes, únicamente con el diagnóstico molecular va a ser suficiente para hacerles una asignación de OMS grado 4. Desde el punto de vista inmunistoquímico, lo más relevante entonces va a ser esa tinción para la mutación del H3K27, para los subtipos moleculares pues propiamente. En caso de que no esté esta mutación,
se podría buscar la mutación del ESIP y una característica importante es que hasta la mitad de estos pacientes van a tener presencia de tinción nuclear en el P53. En el manejo entonces de estos tumores, digamos que en general son tumores muy agresivos, de muy mal pronóstico. La tasa de sobrevida a 2 años es menos del 10% y para los tallos para los tumores del tallo, propiamente los del puente, va a ser peor. Históricamente el tratamiento se había iniciado sin confirmación histológica, básicamente por la imagen tan diciente. Sin embargo, últimamente se ha venido pues como el advenimiento de tratar de tener una confirmación histológica, principalmente para realizar las pruebas moleculares de este tipo de tumores y, digamos, poder ofrecer en algunos casos tratamientos, digamos, dirigidos. Entonces, la biopsia estereotáxica en estos casos podría ser una opción. En cuanto al manejo pues de tumores que estén ubicados en una ubicación diferente al puente, entonces tenemos los gliomas difusos de línea media en una ubicación no pontina. Digamos que lo que nos dice las guías de la NSCN es que en caso de que se puedan incluir estos pacientes en un ensayo clínico, se debería hacer. De lo contrario, son tumores que el tratamiento va principalmente encaminado al manejo médico, ¿cierto? Tratar de resecar estos tumores digamos que no hace parte dentro del manejo. Lo usual es una radioterapia estándar o un curso de radioterapia con quimioterapia concomitante, ya sea temozolomida sola o temozolomida con adición de lomostina. Dentro de la esencialidad para el diagnóstico de este tumor va a ser un glioma difuso de línea media, va a tener que tener esta mutación específica del H3K27 en el factor de crecimiento endotelial o del ESIP, o en caso de que haya dudas, el perfil de metilación específico. El siguiente tumor va a ser el glioma hemisférico difuso mutante para H3G34. Este tumor es un tumor infiltrativo, también de entrada, independientemente de las características histológicas, solo por la mutación en el H3, son tumores grado 4. Va a corresponder al 16% de los tumores hemisféricos en pediatría, con una presentación un poco más tardía, de los 15 a los 19 años. Es frecuente que estos tumores hagan extensión a línea media o patrón similar a la gliomatosis cerebri y diseminación leptomeningia. La clínica va a ser principalmente déficit focal o presencia de convulsiones. Desde el punto de vista genético, similar a las mutaciones del H3K27, estos tumores van a tener entonces mutaciones en este gen de la histona 3. Sin embargo, ya la posición pasa a ser en la posición G34, que es básicamente una mutación sin sentido. Lo que va a provocar esa mutación es una regulación positiva del protooncogen MYC-N, que básicamente va a activar, va a inhibir, perdón, la proliferación celular y llevando a que se dé la tumorogénesis. Hasta el 90% de estos pacientes van a tener mutaciones del TP53 y de la TRX, que va a ser importante pues, al momento de hacer el diagnóstico inmunistoquímico. Desde la parte patológica van a ser tumores astrocíticos infiltrativos, patrones muy similares a los del glioblastoma o tumores embrionarios. Va a haber proliferación microvascular y necrosis frecuente, sin embargo, como era similar para el tumor de línea media, estas características no son necesarias para el diagnóstico y así estén ausentes de entrada, pues por el sello molecular son tumores OMS grado 4. Como les mencionaba, en la parte inmunistoquímica, la pérdida de la expresión de la TRX es de cierta forma frecuente en estos tumores, así como la acumulación del P53. Entrar a buscar los anticuerpos específicos para la mutación del H3G34 no está recomendado, ya que estos pueden ser falsamente negativos, por lo que va a ser un tumor más que todo de diagnóstico molecular. Desde el punto de vista imagenológico, son lesiones muy inespecíficas, similares a otros tumores de alto grado. Usualmente son lesiones subcorticales, más del lóbulo parietal y temporal. Va a ser frecuente la presencia de necrosis, hemorragia y en algunos casos calcificaciones. Tienden a ser hipointensos en T1, hiperintensos en T2, con un realce variable al medio de contraste. Ya empieza a ser más frecuente la presencia de restricción a la difusión en estas lesiones. El manejo entonces va a estar encaminado a la resección quirúrgica máxima segura, seguido de un tratamiento adyuvante con radioquimioterapia. Va a ser en general un tumor muy agresivo, con una supervivencia libre de progresión en general de 9 meses y una sobrevida general de 18 a 22 meses. La recurrencia local es frecuente y puede presentarse también diseminación leptomeningia. En estos tumores, cuando hay presencia de metilación del MGMT o hay ausencia de amplificación de otros oncogenes como el factor de crecimiento endotelial, eh, estos tumores usualmente se asocian a una sobrevida más larga, por lo que podría buscarse estos subtipos en caso de que se le quiera ofrecer al paciente otras opciones terapéuticas. Dentro de los criterios entonces esenciales para hacer el diagnóstico de este tumor va a ser un glioma infiltrativo con mutación en el H3G34 de tipo hemisférico y en caso de que haya dudas se debería pedir el perfil de metilación específico.
El siguiente va a ser el tumor o el glioma difuso salvaje tanto para H3 como IDH. Va a ser un glioma con características histológicas de malignidad. Es un tumor OMS grado 4, raro, más de niños adolescentes o adulto joven. Se han descrito tres subtipos moleculares, los que están relacionados con el gen de el receptor de tirosinquinasa 1 y 2 y el del MIC-N. Son tumores de predominio supratentorial muy asociados a hipertensión endocraniana y convulsiones. Desde el punto de vista genético, lo más importante va a ser excluir las alteraciones tanto de la mutación de la histona H3 como las mutaciones del IDH, por definición son salvajes para los dos. Y ya la parte de los subtipos moleculares, entonces cada uno va a tener una mutación diferente. Están las mutaciones en el receptor de tirosinquinasa 1 y 2. Cada una tiene una relación específica. Por ejemplo, los del tipo 1 están asociados con el factor de crecimiento derivado de plaquetas y estas se han asociado a los pacientes que desarrollan estos tumores luego de radiaciones terapéuticas. El receptor de tirosinquinasa 2 está asociado muy al receptor de crecimiento endotelial y a las mutaciones del TERT. Y el final sería las mutaciones del MIG-N. Son tumores que pueden estar relacionados con síndromes de mutaciones tumorales, como el síndrome de Lynch o el Ifraumeni, y por esta asociación se puede ver mutaciones en el TP53 hasta en el 50% de los casos. Desde el punto de vista histológico, son tumores malignos, similares al glioblastoma o inclusive con morfología primitiva. La actividad mitótica y la proliferación microvascular, así como la necrosis, van a ser frecuentes. No hay un sello inmunohistoquímico específico. Se ha descrito positividad focal para la proteína fibrilada ácida y el OIC2. Sin embargo, esto pues es poco específico. Desde el punto de vista imagenológico, son tumores de características de tumores agresivos, similares a los glioblastomas en adultos. Van a ser lesiones grandes, heterogéneas, con presencia de necrosis central. Va a haber restricción a la difusión y un realce que puede ser anular, usualmente hipointensos en T1, hiperintensos en T2 y con las características pues ya mencionadas. El manejo de estos tumores va a estar encaminado entonces a esa resección quirúrgica máxima segura, seguido de una radioquimioterapia adyuvante. Son tumores que, a pesar de que tienen un pronóstico desfavorable, si se hace pues una subclasificación en cada uno de los subtipos moleculares, vamos a ver que cada uno va a tener un desenlace diferente, siendo los tumores con alteraciones del MIC-N, los de peores desenlaces, con una sobrevida de 14 meses, y los del receptor de la tirosinquinasa 2, los que tienen mejores desenlaces hasta de 44 meses. En caso de que presenten tumores hipermutantes, esto principalmente en el contexto del síndrome de deficiencia de reparación y ajuste constitucional, que es básicamente un síndrome de aparición de tumores cerebrales múltiples, cuando se constata este tipo de mutaciones, estos tumores pueden responder a la inmunoterapia, principalmente al nivolumab o al pembrolizumab, que es algo que recomienda pues, la guía del NCCN. Dentro de los criterios entonces esenciales para hacer el diagnóstico de estos tumores, tenemos un glioma difuso que ocurre en un adulto joven con ausencia de las mutaciones del IDH, tanto 1 y 2, como la mutación en la histona 3. En caso de que haya dudas, se debería pedir el perfil de metilación del ADN. Y finalmente tenemos el glioma hemisférico de tipo infantil, es un tumor de descripción relativamente reciente. Va a ser un astrocitoma de alto grado que surge clásicamente en la primera infancia, específicamente en el primer año de vida. Son tumores de ubicación netamente supratentorial, tienden unos subtipos moleculares según el tipo de mutación. La clínica, por ser tumores que se presentan en la edad tan temprana, son muy inespecíficas, sin embargo, se ha descrito aumento del perímetro cefálico como una de las características principales en estos tumores. En el perfil genético, lo que caracteriza a esta entidad va a ser las fusiones en el gen del receptor de tirosinquinasa. Cada uno de estos tiene un subtipo, los de la familia del NTRK, el ROS, el ALK o el MET. Dependiendo de cada una de estas mutaciones, va a haber blancos moleculares potencialmente terapéuticos. Son tumores que van a impulsar la tumorigénesis principalmente a través de la vía del fosfatilinositol o de la vía de la MAP quinasa. Eh, Desde el punto de vista histológico, son tumores astrocíticos con alta celularidad. Es frecuente el compromiso leptomeningio, así como la necrosis y la proliferación microvascular. Desde el punto de vista inmunistoquímico, digamos que la única subtipo que podría tener alteración inmunistoquímica evaluable va a ser el subtipo ALK, ya que el NTRK usualmente se expresa en el cerebro normal y no es útil para el diagnóstico. En general, siempre se requiere la parte molecular para detectar estas fusiones moleculares para poder hacer el diagnóstico. Desde el punto de vista imagenológico, van a ser tumores que característicamente se presentan como lesiones muy grandes, hemisféricas,
con gran efecto de masa, similares a otros tumores de alto grado. En algunos casos se podría confundir con tumor atípico teratoide rhabdoide y va a ser frecuente la presencia de necrosis y hemorragia intratumoral. Tienden a ser muy heterogéneos en todas las secuencias, tanto T1 como en T2. Sin embargo, más hipointensos en T1, hiperintensos en T2. El realce tiende a ser muy variable y es muy frecuente la restricción a la difusión dentro de estos tumores. El manejo está entonces también encaminado a la resección quirúrgica máxima segura, seguido de radioquimioterapia adyuvante. Son tumores que por su descripción reciente, digamos que no hay un pronóstico muy bien establecido. Sin embargo, lo que se ha visto es que como son tumores de presentación más temprana, tienden a tener mejores resultados que los tumores de presentación en niños mayores. Dentro de los subtipos moleculares, el ALK es el que va a tener la mejor sobrevida, y en los casos en que se presenten estas fusiones del gen del receptor de la tirosinquinasa, podrían ser blancos para tratamiento inmunomodulador, como es el arotrectinib o el entrectinib. Finalmente, entre los criterios esenciales para el diagnóstico de estos tumores, entonces tenemos un astrocitoma de presentación usualmente en la primera infancia, específicamente en el primer año, de ubicación hemisférica, con alguna anomalía típica de la mutación de los receptores de la tirosinquinasa, y en los casos de dudas, el perfil de metilación específico para cada uno de los subtipos. Finalmente traigo este algoritmo de las guías del NSCN. Esto básicamente es el manejo que nos recomiendan desde el punto de vista médico para los gliomas difusos de alto grado, excluyendo los gliomas de línea media. Básicamente lo vamos a dividir en dos grupos: pacientes mayores de 3 años y menores de 3. En pacientes mayores de 3 años ya digamos que es seguro dar de dosis estándar de radioterapia, por lo que se recomienda el uso de esta, ya sea sola o en combinación con quimioterapia con temozolomida con o sin adición de lomustina. En caso de que el paciente se demuestre alguna alteración genética específica, como se mencionó previamente, pues estaría indicado la adición de este otro medicamento. Para pacientes menores de 3 años, lo que se prefiere es que se debe evitar la radioterapia por los efectos deleterios de esta, y se tienen tres opciones: o se enlista el paciente en un ensayo clínico que disponga de alguna terapia novedosa, se le da únicamente quimioterapia sistémica, o en caso de que cuente con la mutación específica, pues el tratamiento, digamos, inmunomodulador específico. ¿Qué nos dice la guía de cuál es el esquema de quimioterapia ideal para estos pacientes menores de 3 años? Entonces, tenemos dos regímenes: el régimen de ciclofosfamida, vincristina, cisplatino y etoposído, o el régimen de vincristina con carboplatino y temozolomida. Cualquiera de los dos se podría utilizar en estos pacientes menores de 3 años en caso de que se vaya a dar el manejo médico únicamente. Como había mencionado a lo largo de la charla, en los casos en que se demuestren alteraciones moleculares, cada uno de ellos va a tener un blanco terapéutico posible. En casos de las mutaciones del BRAF, está el dabrafenib y el trametinib, que son inhibidores del BRAF y del MEK, y el bemurafenib como una molécula más novedosa. En caso de que haya presencia de mutaciones en estos receptores de la tirosinquinasa, el arotrectinib y el entrectinib son buenas opciones. Y para los tumores hipermutantes, como lo son estos síndromes de rearreglos moleculares, el nivolumab y el pembrolizumab son buenas opciones. Como dosis de lo que nos recomienda la guía de radiación estándar, va a ser una dosis total de 54 Gray, que se van a dividir en fracciones de 1.8 a 2 Gray por sesión. Y finalmente, para las recurrencias en este tipo de lesiones, tenemos entonces varias opciones terapéuticas. Si la recurrencia es local y resecable, nos recomiendan llevar a estos pacientes a cirugía. En caso de que la recurrencia sea resecable o multifocal o difusa, entonces básicamente se tienen otras opciones de quimioterapia. Básicamente son las mismas que había mencionado previamente, en caso de que no se hayan utilizado antes: la radiación, o en los casos en que ya digamos que el paciente no sea candidato a otros manejos más agresivos, pues la paliación es una excelente, eh, eh, digamos, manejo para estos pacientes. Para los casos que nos recomienda la guía de utilizar como quimioterapéuticos paliativos, está la toposis oral, el bevacizumab como control del edema en muchos de estos pacientes, y el uso de lomustina o carmustina en otros pacientes. Finalmente, para hacer como un repaso, traigo este algoritmo de cómo sería el diagnóstico molecular para todos estos tipos de lesiones, que es algo pues como confuso. Se parte entonces de tumores difusos astrocíticos. Partimos del estado de la mutación del IDH. Por un lado tenemos los que tenemos los IDH mutados,
partiendo de la mutación del IDH y la presencia del ATRX retenido, podríamos tener entonces los tumores con colección del 1p19, que sabemos que corresponden a los oligodendrogliomas, es como igual a la clasificación de adultos. Los que tienen pérdida del ATRX, entonces habría que entrar a mirar cuál es el estado del CDK-N2A-OE y desde el punto de vista histológico la presencia de necrosis o proliferación microvascular. En caso de que esté presente la colección o la necrosis, son de entrada tumores astrocitoma IH mutantes grado 4. En caso de que esta no esté presente, serían ya grado 2 o grado 3, dependiendo del número de mitosis que se cuente en la patología. Si por otro lado tenemos tumores con IH tipo salvaje, si tienen una ubicación en línea media y se documenta la mutación del H3K27, entonces estamos en contexto de un glioma difuso de línea media con mutación del H3K27. Por otro lado, si tenemos entonces lo de IH no mutado o salvaje y entramos a mirar la expresión de la TRX, habría que entrar a mirar cuál es el tipo de mutación del H3G34. En caso de que el H3G34 esté mutante, estamos en el contexto del glioma difuso hemisférico con mutación del H3, y en caso de que no lo cumpla, estamos ante el contexto de un glioblastoma difuso pues, como del adulto usual, o el glioblastoma con IDH salvaje y H3 salvaje de tipo pediátrico, como había mencionado previamente. Finalmente, como conclusiones de la charla, tenemos que estos gliomas pediátricos van a ser clínica, biológica y molecularmente diferentes a los de adultos, como se mencionó inicialmente. Este diagnóstico molecular no solo ha llevado a una clasificación, a una mejoría en la clasificación, sino al desarrollo de terapias alternativas desde el punto de vista molecular. Los gliomas en general de bajo grado van a ser de manejo netamente quirúrgico, como se mencionó, y los de alto grado, digamos que van a seguir el curso natural de su enfermedad, siendo tumores muy agresivos, en donde digamos que el manejo va a estar más encaminado a esta resección quirúrgica máxima segura, seguido de un manejo médico con una terapia adyuvante. Eso era todo lo que tenía. Muchas gracias. Gracias, Santi. Me dice Pacho que aquí lo tengo al lado, que ya el dabrafenib está aquí y que él lo ha utilizado. Me pareció muy interesante la conferencia. Difícil el tema, como ya lo hemos comentado antes, por la variedad de histologías. Eduardo, te doy la palabra. Hola, buenos días a todos. Santiago, muy buena la charla. A pesar de que es una charla un tanto ladrilluda por la parte molecular, lo hiciste muy bien. Un buen resumen de la parte molecular sin ser aburridora, ¿no es cierto? El concepto de los cambios moleculares básicos que hiciste es perfecto para uno quedar más o menos claro. Esta revisión de este tema no lo hacíamos desde antes del cambio de la clasificación, entonces me pareció absolutamente pertinente para darnos cuenta que primero que cambió muchísimo la clasificación, segundo que casi toda está basada ya en la parte genética y molecular, tercero que precisamente ese perfil molecular ha permitido que tengan manejos médicos, manejos oncológicos un poco más eficientes, pero siguen siendo tumores sobre todo los difusos de baja sobrevida, ¿no es cierto? Pero creo que vamos por buen camino desde el punto de vista molecular y para ofrecer tratamientos más específicos, más blancodirigidos. En nuestro medio todavía es un poco difícil este manejo de estos pacientes por muchas limitantes, empezando por el diagnóstico que voltean mucho para llegar, pero creo que es muy importante no solo conocerlos, sino conocer todo ese salpicón de tumores que hay en los niños tan distintos del adulto y más o menos empezar a enfocarlos de cuáles se benefician de una muy buena resección y cuáles se benefician simplemente del manejo médico, y creo que lograste el objetivo en ese punto, Santiago. Entonces, muchas gracias por asistir. Santiago, vuelvo y te digo, muy buena la charla. Y el llamado es precisamente a darnos cuenta que estamos variando, cambiando de mucho quirúrgico a un efecto bastante oncológico. O sea, lo que trata de mostrar esto es que básicamente se va a hacer un diagnóstico histológico con una biopsia y se va a poder hacer un tratamiento con una molécula blancodirigida. Pareciera que ese es el futuro, ¿no es cierto? Habrá que esperar a ver qué pasa con eso, pero mientras tanto, pues seguiremos haciéndolo lo que sabemos hacer, y es intentar sacarlos de la mejor manera segura para el paciente. Muchísimas gracias. Feliz día.